nivel mundial, y está promovido por una organización sin fines de lucro que se llama DANA. Y el objetivo es difundir conocimiento de cómo funciona el cerebro y también de cómo se lo investigue, que un poco la gente que investiga el cerebro plantea situaciones en las cuales puede conversar con la gente que le interesa cómo funciona el cerebro. Este año es la primera vez que lo hacemos en Bariloche. Nosotros somos un grupo de científicos trabajando en Bariloche o con intenciones de venir a trabajar en Bariloche en breve. Y lo que hicimos es, bueno, hagamos la versión local de la Semana del Cerebro y bueno, tenemos este ciclo de charlas de todos los días de 6 a 7 acá y una muestra en la sala Frey que les invito a que vayan, que es una muestra interactiva y bastante divertida. Otra cosita que me olvidé decir ayer, apaguen los celulares, ¿sí? Por favor. Bueno, pasemos entonces a presentarles a Pedro. Pedro es nuestro disertante de hoy. Por ahí, ayer no tuvimos a Diego, que es muy conocido, todo el mundo lo conoce, lo ven en la tele, ya tiene una carrera bastante armada, pero en la versión joven, no podría decir, de un perfil bastante parecido, diría, por lo menos en lo que hace a mucha actividad en lo que hace investigación y paralelamente en lo que es divulgación científica. Participa en montones de programas de divulgación científica y bueno, me gustaba que vieran una versión 15 años más joven que Diego. Pedro se dedicó a estudiar la memoria de diversas maneras, desde el momento que hizo el doctorado, ¿no es cierto? En general trabajando con ratas, pero también muy relacionado con experimentos o preguntas que surgen de humanos y usando distintos tipos de técnicas, ya sea analizando el comportamiento de las ratas como manipulándolos genéticamente o farmacológicamente. Pero todo eso nos lo va a contar él con un poquito más de detalle. Por ahora le damos la bienvenida y... Bueno, gracias por invitarme, además me parece buenísimo estar acá en Bariloche participando de la Semana del Cerebro. Es la segunda vez que se hace en Argentina. Tuve la suerte de participar la primera vez que se hizo en Argentina el año pasado en Buenos Aires, que Diego casualmente organizó un curso de actualización científica para periodistas científicos, estuvo muy bueno. Así que ahora me toca de nuevo, no paro más. Bueno, mi idea es contarles un poco en qué trabajo yo, cómo hago yo para investigar la memoria, pero antes hacerles como una introducción más grande a lo que es el aprendizaje y la memoria y qué es históricamente lo que discutieron los científicos y las preguntas que se hicieron acerca de este aspecto del cerebro. Vamos a empezar. Uno puede tener distintos tipos de recuerdos. Los que están acá son algunos muy personales, ¿no? Un viaje con mi hermano, el nacimiento de mi sobrino, otros son conocidos por todos. Y digamos, la carga que tienen estos recuerdos o cuánto uno se acuerda del detalle de estos recuerdos es distinto para cada uno de ellos. Va a depender del contexto en el que estas situaciones ocurrieron. Si les pregunto qué estaban haciendo el 11 de septiembre de 2001, la mayor parte de la gente se va a acordar exactamente dónde estaba, con quién estaba y qué estaba haciendo, pero el 11 de septiembre del 2000, a menos que haya pasado algo particularmente puntual para esa persona, no se va a acordar. Entonces hay algo que pasa en el cerebro cuando guardamos los recuerdos y hay algunos recuerdos que perduran y otros que no. Esa es una de las preguntas que a mí me interesa responder y que la voy a dejar para más tarde, esa respuesta. Lo primero que quiero hacer es mostrarles dos pequeños videos, un fragmento de un video y otro fragmento de otro video. Y lo que les voy a pedir es que los miren y después les voy a preguntar qué diferencias encuentran en estos dos videos respecto del comportamiento de estos animales que van a ver ahora. Primero, es un experimento de un holandés que se llama Nico Tinbergen y se llamaba, ¿no? Es un experimento muy famoso. Lo voy a adelantar. Está en un idioma incomprensible. Bueno, acá tiene un pichón de gaviota y le está poniendo una cabeza de gaviota hecha de cartón. Y el pichón lo que hace es
Está picando el pico de la vela porque piensa que es la madre que le va a dar de comer. Este es un comportamiento que tienen los pichones de gaviota. Ahora fíjense que le pone otra cabeza, que tiene una diferencia, ¿no? Que no tiene esa piquita roja en el pico. Y el pichón mucho no hace con esto. Ahora cuando le pone las dos, el pichón prefiere la que tiene el puntito rojo. No importa en qué orden lo ponga. Ahí está la mujer tomando nota, prefiere el que tiene el puntito rojo. Ahora les voy a pasar otro video. Esta vez es con ratas. Están jugando al básquet, sí. Vean que la rata mete la pelotita en el aro y va a buscar algo, probablemente comida, al agujerito que está al costado. Bueno, ¿qué diferencias encuentran entre estos dos comportamientos? Además de que son pájaros y ratas. Y este parece que fue adiestrado, el otro parece como instintivo, ¿no? Perfecto, ¿no? Hay un comportamiento que parece ser innato, que no parece que sea algo que aprendió el pichón, es algo que viene con el animal. El animal nace y ya empieza a tener ese comportamiento. Y es poco probable que las ratas nazcan sabiendo jugar al básquet. Entonces, esta es una discusión que digamos, tuvo mucho auge hace un siglo atrás más o menos, donde estaban los etólogos, que eran los que estudiaban el comportamiento de los animales en el campo, en la naturaleza, y que decían que todos los comportamientos de los animales eran innatos, todos eran instintivos. Y estaban los del otro lado, los psicólogos, que decían, no, todos los comportamientos de los animales son aprendidos. Estos psicólogos trabajaban en el laboratorio, y entre ellos Pavlov era uno de ellos, ¿no? De los que fundó esta corriente, que se llamó conductismo. Bueno, el experimento de Pavlov, ayer Diego lo contó y se los cuento un poco, pero todos lo conocen. ¿Sí? Está el perro, hay un sonido, una campana, que en realidad es un estímulo neutro, para el perro no significa nada. Pero Pavlov lo que hizo es, cada vez que él traía comida, hacer sonar la campana. Entonces el animal lo que asoció es el sonido de la campana con la llegada de la comida, y cada vez que sonaba la campana, aunque no previamente a que llegara la comida, el animal empezaba a salivar. Y así es como Pavlov se dio cuenta de que el animal había aprendido a asociar la comida con el sonido de la campana. Como con estos experimentos en mente, estos experimentos de Pavlov, John B. Watson, que en realidad es el padre del conductismo, hizo un experimento muy polémico en 1920, que se llamó el experimento del pequeño Albert. Capaz que algunos de ustedes lo conocen. En este experimento, porque Watson, ¿qué decía? Watson decía que todos los comportamientos eran aprendidos, o sea que él podía, que en realidad los animales, todos los seres vivos nacían, el cerebro era una tabula rasa, era una hoja en blanco, que podía escribirse todo lo que los animales, todo lo que les pudiéramos enseñar. Entonces él dijo, bueno, en el experimento que voy a hacer voy a agarrar un infante, en este caso de 9 meses, y voy a hacer que, voy a enseñarle cosas, voy a hacer que a cosas que no le tienen miedo les empiece a tener miedo. Entonces hizo un experimento que es polémico y probablemente éticamente reprobable en esta época. John D. Watson, known for establishing behavior school psychology. Now to the actual experiment itself. Acá va el experimento. First off, Watson presented to Albert Hawkins that he was Entonces está el bebé, que se llama Little Albert, pequeño Albert, y le van a presentar estímulos que no le generan ningún miedo, que en principio le gustan, como fuego, no acerca el fuego al nuevo ahora, se puede quemar, pero le presentaban fuego. Y el pequeño Albert no parece molestarse. Un mono, está el monito, está vivo, Hola Albert.
reaccionar de manera negativa, ¿no? También le presentaron un perro. También algo no le tiene ningún miedo. Toca. Un conejo. Muchos estímulos. Todos tienen, salvo el fuego, el resto tienen algo en común, son todos peludos. Esto es un detalle muy importante. Por último, una rata de laboratorio. Me parecía gustarle mucho a mi historia. Yo trato de agarrarla. Entonces decidió hacerle un condicionamiento, como aquel que había hecho Pablo. Entonces, cada vez que le presentaba la rata a pequeño Albert, golpeaba un caño de metal con un martillo. Entonces hacía un ruido que no le gustaba. Cada vez que le presentaba la rata, le golpeaban hasta que el bebé se ponía a llorar. Y entonces, entonces le empezaron a presentar estos estímulos que le habían presentado antes, a los que Albert no les había tenido miedo, y ahora Albert se pone a llorar con estos estímulos. Entonces, la idea de Watson entonces era que él podía encontrar estímulos que en realidad eran neutros para el bebé, o que inclusive le gustaban, y podía transformarlo en estímulos que ahora el bebé despreciaba mediante un condicionamiento del estilo del que había hecho Pablo con el perro. Entonces no estaba resuelto este problema de si todos los comportamientos eran innatos o todos los comportamientos eran aprendidos. Las dos escuelas estaban enfrentadas. Edward Thorman fue un psicólogo que se considera el fundador de lo que se llama cognición animal, que un poco vino a resolver este problema. Entonces hizo un experimento muy interesante, para mí uno de los mejores experimentos de comportamiento y memoria que existen hasta el momento. Él tenía sus ratas de laboratorio y tenía un laberinto que tenía esa tinta como está ahí, ¿no? La rata entraba por un pasillito, llegaba a un lugar circular y de ahí tenía que caminar por el laberinto hasta llegar a la puertita correcta donde le esperaba alimento. O sea que la rata aprendía ese camino para llegar al alimento. Y entonces, a partir de esto, él dijo, bueno, la rata aprendió ya después de algunas sesiones, algunas veces de hacer ese recorrido, la rata lo hacía rapidísimo, había aprendido perfectamente cómo hacer ese recorrido con mucha velocidad. Entonces él dijo, bueno, ahora lo que voy a hacer es, voy a cambiar el laberinto y voy a dejar el pasillito y la parte circular y el primer pasillito que tenía que recorrer. Pero después voy a poner un montón de otros caminos, pero voy a dejar la recompensa en el mismo lugar donde estaba, en el mismo lugar en la habitación en la que estaba haciendo el experimento. Ahora, si yo pongo a la rata en la puerta del laberinto, ¿qué piensan ustedes que la rata va a hacer? Lo mismo que antes, que sería, si la rata entraba por acá, seguía por acá, hacía esto, y si la rata aprendió que tiene que hacer ese camino, lo que va a hacer es entrar por acá y seguir por acá. Pero este no es el camino más óptimo para llegar a la recompensa que está de este lado. El brazo que le conviene tomar a la rata para llegar lo más rápido a la recompensa es este, que es el número 6. Entonces, acá había una pregunta muy interesante, es decir, si el animal había aprendido por este tipo, digamos, este estilo de condicionamiento, donde yo sé que un determinado estímulo corresponde a una determinada respuesta o otro determinado estímulo, en este caso una recompensa que es la comida, la rata va a agarrar el camino número 1. Pero si la rata hizo un mapa mental del lugar y sabe dónde están las cosas, independientemente del estímulo y del camino que recorrió antes, entonces, para optimizar y para llegar más rápido a la recompensa, va a tener que agarrar el plazo número 6. Y lo interesante es que eso es exactamente lo que pasó. La mayoría lo hizo con muchos animales, y la mayoría de los animales, como se ve acá, agarraron
raso número 6, o sea que optimizaron el cambio. Esto quiere decir que los animales tenían una representación mental, un mapa de la habitación en su cerebro. Y esto fue una revolución en el campo de la psicología, porque quiere decir que no es ni todo innato, como decían los etólogos, ni es todo aprendido, como decían los psicólogos. Y además, la naturaleza de esos aprendizajes está contenida en este experimento, porque lo que está diciendo es que lo que hay en el cerebro es una representación interna del mundo exterior. Y esa es como es la definición de lo que es un recuerdo que se sigue usando en el presente. Otra de las cosas muy interesantes que escribió también Tolman fue que él tenía algunas ratas que resolvían muy rápido el laberinto, que habían aprendido muy bien, que tenían que tomar el brazo 6, pero otras que las seguía poniendo y se equivocaban, cometían errores y iban por otros brazos. Entonces dijo, bueno, hay algunas ratas que son buenas aprendedoras y otras que son malas aprendedoras. Entonces dijo, bueno, ¿qué pasa si yo agarro las ratas que aprenden mal y las empiezo a cruzar entre ellas? Empiezo a obtener hijos de esas ratas que aprenden mal. Y agarro las ratas que aprenden bien y las empiezo a cruzar entre ellas. ¿Cierto? Y agarro los hijos de las ratas que aprenden bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Y lo que encontró es esto que se ve acá, que a medida que fueron reproduciéndose los hijos de estas ratas que aprendían bien, que este es el número de errores que cometen, cada vez aprendían mejor. Y las ratas, que eran las que aprendían mal, los hijos cada vez iban peor. Entonces esto decía, bueno, está bien, no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Hay algo que es innato, hay algo que tiene que ver con lo que está en los genes, yo los cruzo y estas ratas siguen aprendiendo mal, que modifica o afecta el aprendizaje. Pero también hay algo que no es innato, porque, bueno, él y otra gente hicieron otro experimento muy interesante, que es agarrar a los animales que aprendían mal y ponerlos en lo que se llama ambientes enriquecidos. En general se ponen en lugares más grandes, donde tienen interacción social, juguetes, túneles, se les cambia el alimento, se les da como más variedad de alimentos, están como expuestos a más estímulos. Y si uno hace eso, las ratas que antes que aprendían mal empiezan a mejorar el aprendizaje y en algún momento llegan al mismo nivel que las ratas que eran ya buenas aprendedoras. Entonces, en conjunto estos experimentos lo que nos están diciendo es que hay algo que está en los genes, que es innato, pero hay algo que es modificable por el ambiente. O sea, no es ni todo innato ni todo aprendido, es una mezcla de las dos cosas. Y ahora nos vamos a meter ya más en el tema de qué es la memoria y en particular cómo es que se forman los recuerdos. Que ya sabemos que va a haber componentes genéticos innatos y va a haber componentes que tienen que ver con las modificaciones que yo pueda hacer en el ambiente. Vamos a hacer un pequeño experimento. Lo que voy a hacer ahora es, les voy a leer una lista de palabras que se las van a tener que acordar. ¿Por qué? Bueno, es una charla sobre memoria. Bueno, va, presten atención. Tambor, café, sombrero, color, cortina, pariente, granjero, casa, timbre, luna, nariz, río, escuela, jardín, pavo. Y ahora les voy a pedir que encuentren a Wally. Pero no se ve Wally. Está acá. Encuentren a Wally. ¿No? ¿Nadie? Ahí, dice. Ahí. Bueno, muy bien. Ahí está Wally. Muy bien. Ahora, ya encontraron a Wally. Ahí arriba. Ahora que salieron a Wally, ahora me van a tener que decir qué palabras se acuerdan de la lista. Tambor, café, Tambor, café, sombrero, café, alimento, pavo, ¿qué es pavo? Tambor, café, sombrero, pavo, ¿alguna más? cortina,
Cortina. Café, muy bien. Bueno, te voy a mostrar la lista. Me pasó algo muy interesante. Estas tres palabras, tambor, café, sombrero, las dijeron muchos, ¿no? Y Pau y Jardín, también escuché Pau y Jardín por ahí. Hola, muchas cestas casas por ahí la escucharon, pero muchas cestas de acá del medio no. Ahí, muy bien. Muy bien, esto es, el experimento salió. Les voy a mostrar cómo es, digamos, si uno lo hace muchas veces este experimento de manera controlada, lo que obtiene es lo siguiente. Es, si uno acá tiene este es el porcentaje de palabras recordadas. ¿Sí? Y ven que en la primera palabra de la lista se le acuerda el 80% de las cosas. A medida que uno va avanzando en la lista de palabras, se van recordando menos. Y a medida que uno va llegando al final, se acuerda de nuevo. Es muy interesante esto, ¿por qué les parece que pasa esto? ¿Qué es lo que les pasaba a ustedes cuando estaban tratando de memorizar? Primero se satura. Primero se satura, sí, como que uno está como viendo que está incorporando las palabras y de repente le sigo leyendo otras y dicen, no, pará, porque tengo que guardar las que me acabas de leer, no tengo que... ¿Por qué uno se acuerda las del final? Lo sabes después. Evidentemente uno las retuvo y por algún motivo después las incorporó. Sí, porque uno no sabía que eran 15, ¿no? Yo podría haber seguido toda la noche, toda la tarde. Bueno, este efecto se llama efecto de principio y cola y efectivamente tiene que ver con un fenómeno de la memoria. Y, digamos, este experimento y muchísimos otros experimentos sugieren que hay como varios tipos de memoria. Hay como una memoria de corto plazo que mantiene los elementos durante un pequeño tiempo y una memoria de largo plazo que tiene que ver ya con la estabilización de esos recuerdos en el cerebro. De hecho, si yo evaluara los recuerdos las palabras que se acuerdan en un rato más largo, estas Pau y Jardín, estas que estaban al final, se van. Tampoco nadie se los acuerda, como la gente se acuerda las del principio. Entonces, bueno, estamos de acuerdo que existen dos tipos de memoria. Entonces, una memoria de corto plazo que acumula los ítems a corto término, para que yo me los acuerde enseguida, y otra a largo plazo que tiene que ver con el almacenamiento de estos recuerdos, de estos ítems. Ahora, ¿cuál es la naturaleza biológica de esas memorias? Entonces ahora les voy a pasar el video. Bien. La naturaleza. Muchos conocerán esta película.